Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel y hoy estoy acá con la psicóloga Emilia García y vamos a hacer un video sobre trastorno obsesivo compulsivo. Hola Emilia. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Mel. Bueno, yo soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, más que nada mi formación es cognitivo-conductual y sistémica. Y el tema del trastorno obsesivo compulsivo es un tema que me parece muy importante hablar. Yo creo que hay muchos prejuicios sobre el tema y hay muchos preconceptos que no son muy correctos, por decirlo de alguna manera. Se escucha mucho decir que quizás una persona muy ordenada o una persona muy limpia por ahí tiene TOC, o lo dicen como una forma de decir, ¿no? O sea, que tengo un TOC con, no sé, ordenar las cosas por colores. Y eso me parece importante porque una cosa podríamos decir que son los rasgos obsesivos de personalidad que mucha gente tiene, porque rasgos de personalidad todos tenemos diferentes rasgos de personalidad, o sea, siempre y cuando no se vaya a algo como muy rígido, y que haya cierta flexibilidad y que uno sea consciente de que los tiene, entonces no implicaría ningún problema. Desde el punto de vista de la psicología, entonces, oficialmente, digamos, entonces, ¿qué es trastorno obsesivo compulsivo y qué características tiene? ¿Cómo nos podemos imaginar cómo se ve eso? Bueno, bien, para empezar, creo que es importante diferenciar lo que vendría a ser el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que es, bueno, un trastorno de personalidad que es un apartado aparte y que tiene otras características del trastorno obsesivo compulsivo como tal, que antes en el DSM-4 estaba categorizado dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora hay un apartado para él exclusivo, ¿tá? O sea, para el TOC en el DSM-5, porque en realidad es muy complejo, o sea, sí tiene mucha similitud, o sea, en realidad hay mucha ansiedad, pero no solo se siente ansiedad, se sienten otras cosas también, y por eso es que, bueno, tiene su apartado, ¿no? Tiene sus propias complejidades, digamos. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo se llama así, obsesivo compulsivo, porque se caracteriza por ideas obsesivas. Cabe aclarar que todo el mundo las tiene, o sea, todos tenemos ideas obsesivas a veces, pero digamos que normalmente uno utiliza estrategias como para salir de esa idea obsesiva, ¿no? Y la persona con TOC, o con trastorno obsesivo compulsivo, no puede salir de esa idea, le queda como ahí inquistada. Entonces, como consecuencia de esa aparición, digamos, de ideas obsesivas que están ahí, que no se pueden quitar así nomás, lo que recurre la persona es a las compulsiones, que son comportamientos, una variedad de comportamientos que son compulsivos, porque normalmente son reiterados, que son diversos, que también se le conocen como rituales, que es otra expresión que se usa mucho, los rituales, porque es medio hasta mágico, ¿no? O sea, la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo sabe que lo que le está pasando no tiene mucho sentido, o sea, sabe que de repente está teniendo una reacción que no es congruente con la idea, pero como no puede bajar la ansiedad, necesita algo para ayudarla a regularse. Entonces, ahí acude a estos comportamientos compulsivos que son de todo tipo, no son solo comportamentales, digamos, sino que también pueden ser mentales. Hay gente que no tiene, digamos, rituales comportamentales que, bueno, los más conocidos podría ser, bueno, el de abrir tantas veces no sé, la puerta para asegurarse de que esté bien cerrada, o la llave del gas, pero en realidad puede ser de cualquier tipo, también puede ser repetirse una frase una y otra vez en la mente como para calmar o anular el pensamiento obsesivo. Entonces sí, pueden haber de muchos tipos, por ejemplo, también contar hasta cierto número o tocar algo, por ejemplo, tocar madera, no sé, pero no, sí, no en la forma cotidiana que la gente dice toco madera, pero como de verdad, capaz que sí, tocar algo que capaz que en realidad no, o sea, esa cosa técnicamente no resolvería eso, pero en tu cabeza es como que si no lo hago algo malo va a pasar. Sí, digamos que hay tantos tipos de TOCs como personas con TOC type, Mm. porque también está la idea de, bueno, que a veces que en la representación, en las series de televisión, en diferentes formas de representación, cuando se piensa en el TOC, se piensa en la limpieza, el orden y algún que otro más. Y bueno, también se piensa mucho en el comportamiento compulsivo y no tanto en el problema que en realidad vendría a ser la idea obsesiva, ¿no? No es Mm. tanto porque la gente no es, el TOC no es repetir 500 veces algo, sino es, bueno, surge del pensamiento obsesivo primero.
¿tá? Es una idea obsesiva que puede ser de cualquier índole, puede ser el orden, ¿sí? Hay gente que tiene TOC con respecto al orden y la limpieza, pero puede ser de otro tipo. Puede ser religioso, o sea, personas que, por ejemplo, tengan miedo a pecar o tengan miedo a ir al infierno, entonces se ponen a rezar una y otra vez, por ejemplo. Con la violencia, o sea, el miedo a lastimar a alguien, a un ser querido, o lastimarse a sí mismo. Entonces la persona de repente tiene comportamientos también evasivos a veces, por ejemplo, de, bueno, no quiero ir a donde hay mucha gente porque le voy a pegar a alguien, o no quiero tener elementos cortantes cerca porque me voy a lastimar. Y en realidad no lo va a hacer porque justamente en el TOC lo que pasa es que estas ideas obsesivas van un poco en contra de los valores de la persona. La persona no quiere hacer eso, y eso me parece importante aclararlo, porque uno puede pensar, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, si la persona tiene un TOC con respecto a violencia y se instala la idea de pegarle a alguien, es porque realmente lo quiere hacer. No, al contrario, es porque es algo que va muy en contra de sus valores. Y ahí surge, y por eso es tan molesto, ¿no? Por eso la persona recurre a comportamientos como ritualísticos para bajar la ansiedad o el miedo o lo que le genere, digamos, la idea obsesiva. Sí, y puedo ver Eh, cómo se relaciona con ansiedad, depresión, todo eso, porque claro, si vos pensás estoy pensando esto, mi cabeza me está diciendo estas cosas, soy una mala persona o tengo un problema o estoy defectuoso, como que ahí empezás también a como a verte distinto a vos, a tener ese miedo, o sea, como que por más que capaz que vos hasta sos consciente en un momento y decís yo no haría esto, pero capaz que decís, bueno, pero ¿por qué me sigue viniendo a la cabeza? Capaz que en realidad soy malo o no sé, como que puedo ver cómo eso se sale de control y te genera también otros problemas. sí, bueno, hay mucha comorbilidad entre el TOC y la depresión, sin duda. De hecho, es un trastorno que a veces se toma muy a la ligera o que utiliza incluso de forma satírica, o sea, he visto muchas comedias tocar el tema, pero en realidad es bueno, según la OMS, es una de las patologías más limitantes que existen, porque en realidad en casos graves, porque también eso, ¿no? Depende del caso y hay muchas, o sea, digo, hay gente que tiene casos leves y hay gente que tiene casos medios y hay gente que tiene casos graves, ¿no? Eso es importante aclarar, como todas las patologías, de como alguien puede tener una depresión leve y hay gente que tiene una depresión mayor. Y bueno, en un caso de una persona con un TOC severo, bueno, puede llegar a ser muy limitante para la persona, muy, discapacitante. ¿Por qué se genera? ¿Se sabe si hay causas o si hay, por ejemplo, te lo puede heredar un familiar, tus padres, o te puede generar por trauma, o tenés que nacer con eso? ¿Viste la típica de, ¿se sabe algo de esas cosas? ¿De dónde sale? Bueno, hay un componente genético y cultural también, ¿no? Obviamente en una familia que es más rígida quizá haya más chance de que la persona desarrolle alguna especie de TOC respecto a los temas que están vinculados a la rigidez de la familia. Por ejemplo, una familia que es muy rígida con la limpieza, quizá la persona pueda desarrollar un TOC respecto a la limpieza, por ejemplo, ¿no? Por lo que he visto en algunos estudios, sí se relaciona, digamos, con un tema ya a nivel neurológico, que la persona tiene esa imposibilidad de como dejar ir la idea, que es lo que yo digo que le pasa a la mayoría de las personas. Todos tenemos como ideas obsesivas a veces, pero la mayoría de la gente le causa rechazo y la deja ir, la idea, ¿no? Esta persona no puede, las personas con TOC no pueden hacer eso. Ahí es donde le falla el dejar ir y el regular, es que después lo que lleva a la persona a tener como comportamientos tipo compulsivos. Claro, y entonces para que la gente se imagine, como hay tanta diversidad de cosas que pueden pasar, ¿nos puedes dar un par de ejemplos o algún caso estudio o algo como para que veamos, capaz que un poco de cómo se puede ver eso en una persona? Por ejemplo, conocí una persona que le pasaba justamente esto con relación a lo religioso, que tenía todo el tiempo miedo a cometer, bueno, blasfemias, ¿no? O sea, de pecar, de ir al infierno, entonces rezaba todo el tiempo y llegó un momento que solo podía rezar. O sea, fue un caso bastante severo que conocí,
una persona. Y bueno, y después también conocí otro caso con relación a el miedo al suicidio, o sea, la persona tenía miedo de quitarse la vida, no era algo que quería, era algo que le tenía miedo. Y la persona evitaba salir de la cama porque pensaba que si se movía de ahí iba a cometer un acto suicida. Y no era así porque es como digo, la persona no quería hacerlo. Era algo que tenía miedo de que como si se le apoderara de él ese deseo de quitarse la vida, pero no. Entonces hay muchísimas temáticas, como dije, o sea, yo creo que lo más importante es darse cuenta si la persona está teniendo, bueno, pensamientos recurrentes a uno o más temas, por eso también, ¿no? La persona puede tener más de un tema en cuanto a las ideas obsesivas, o sea, puede ser que le pase que un temor gigante a pegarle a alguien en la calle y al mismo tiempo que tenga miedo a contraer una enfermedad, por ejemplo. O sea, una persona puede tener más de un tema al mismo tiempo y eso le lleva a tener diferentes tipos de rituales también. Normalmente hay algún tema que como que predomina, pero bueno, se puede tener más de uno y también puede pasar que la patología como que mejore y cuando vuelva con un tema diferente también. Esto es muy común, o sea, no es que siempre vas a tener TOC sobre el mismo tema. Pueden ser más y puede que vaya cambiando con la historia de la persona. Eso también, ¿no? Entonces puede cambiar con el tiempo y con la historia y con el contexto. Sí, puede totalmente cambiar. También hay situaciones que pueden llegar a que la persona tenga TOC con respecto a un tema, o sea, porque obviamente la experiencia de vida, las situaciones que se generan en la vida, el contexto, hace que la persona pueda de repente desarrollar algún tipo de TOC en relación a un tema. Por ejemplo, una persona que, no sé, justo pasaba por un lugar y vio que había un accidente adelante de sus ojos, capaz que empieza a desarrollar un TOC con respecto a, no sé, posibles accidentes, que capaz que antes no se lo planteaba, capaz que había tenido un toque de otro tema, capaz que había tenido más como una especie de hipocondría que puede pasar, por ejemplo, y de repente vivió eso y que le generó un shock y bueno, ahora tiene un TOC, o sea, no es que tenga un TOC nuevo, sigue siendo el mismo TOC, es la misma patología, ¿no? Pero que cambió de tema por la experiencia de vida de la persona. Claro. Y entonces, hablando entonces de cambios, de las cosas pueden cambiar, ya pensando en tratamientos o cosas que se puedan hacer, entonces esto se puede tratar en terapia. ¿Nos puedes explicar un poco entonces si hay alguien que tiene estas cosas, qué se puede hacer? Bueno, sí, claramente en terapia, sobre todo la que se ha visto con mejores resultados, y no significa que sea la única, porque también hay una cuestión de características personales de cada uno, pero una terapia que se ha demostrado súper eficaz para el tema es la cognitivo-conductual y en particular la terapia de exposición y control de respuesta o regulación de respuesta, que lo que hace es básicamente exponer a la persona, funciona también muy bien con las fobias, se pone a la persona en situaciones que le generan este tipo de ansiedad. A ver, no se imaginen, por ejemplo, ¿no? De que si tenés una fobia a las arañas, te van a meter en una piscina con arañas, porque no es por ahí. Sí, ahí, Obviamente, pobre persona, claro, como de una forma controlada, ¿no? por supuesto, o sea, no va a ser, no, claro, dentro de una forma de controlado y hasta donde el paciente va pudiendo, se lo va exponiendo para que la persona aprenda a regular justamente la respuesta que tiene a la emoción, ¿sí? O sea, la emoción que le surge, miedo, ansiedad, lo que sea. La persona aprenda a regular esas emociones, que es al final del día lo que buscamos, ¿no? Como yo dije anteriormente, es importante entender que hay diferentes niveles de TOC, como todas patologías, y bueno, capaz que un caso leve con simple terapia va divino, capaz que un caso donde ya la patología empieza a interferir con diferentes áreas de la vida de la persona, en diferentes niveles de profundidad, capaz que la medicación puede ser una buena estrategia, sobre todo los antidepresivos y RCR que actúan a nivel de la serotonina y que, bueno, a altas dosis se han demostrado, se ha visto una buena eficacia para el tema del TOC. También algunos capaz que antipsicóticos, dependiendo del caso, se pueden, como la risperidona o la quetiapina, pueden ayudar también en dosis bajitas, ¿no? O sea,
porque tal, los antipsicóticos, uno dice antipsicótico y ya piensa que la persona, no sé, tiene algún tipo de psicosis y no, o sea, los antipsicóticos a bajas dosis, sobre todo los antipsicóticos de segunda generación o los atípicos, se utilizan para otras patologías también a bajas dosis. Entonces, eso es importante saber, que a veces una medicación tiene más de una función, por más que tenga un determinado nombre, ¿no? Sí, es muy Eh, importante que menciones esto porque también hay gente que va a consultar y que le dicen, bueno, podés tomar esta medicación en bajas dosis y ya al nombrar, tenés que tomar medicación y es una medicación para, por ejemplo, antidepresiva, antipsicótica o lo que sea, ya la persona es como, no, 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 pero pará, yo no preciso eso, o pará, o como que sí está bueno entender que se pueden usar para varias cosas, depende de la dosis, depende de muchas cosas y hay que también tener un poco de confianza de que que si te lo están diagnosticando, recetando y diagnosticando, por algo es también, y que tal, ¿no? Como que suena más grande de lo que es a veces. Sí, totalmente, totalmente. Muchas veces uno ve el nombre de la medicación que le está mandando y se escandaliza, se asusta, y en realidad es eso un poco también, ¿no? O sea, depende mucho de la dosis para lo que se utilice o del tipo de medicación para lo que se utilice y sí, tiene una razón de ser. No, no es que tengas ningún tipo de psicosis, o sea, no. Eso también, ¿no? La gente está bueno aclararlo porque muchas veces la gente con TOC tiene ese miedo de estarse volviendo loco, que cuando le preguntas a qué te referís, como más que nada tiene miedo a que te dé como un psicótico o algo de eso, y en realidad no, no pasa por ahí. Digo, podés tener además un brote psicótico, sí, porque le puede pasar a cualquiera, con cualquier patología te puede pasar, pero no es que sea la norma, es como sea la regla y le puede pasar a cualquiera. Y quería decirle a la gente que nos está escuchando que si tienen preguntas específicas sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que nos escriban en los comentarios, que lo podemos responder en otra oportunidad. Y que además voy a dejar el link también para un segundo video, donde Emilia puso en su Instagram una caja de preguntas para recolectar preguntas sobre el TOC que están muy interesantes y las vamos a contestar ahí, simplemente para que este video no quede tan largo. Obviamente que entre lo que hablamos acá y lo que hablamos allá hay cosas que capaz que no respondemos, así que nos pueden escribir. Y si recolectamos algunas, podemos hacer otro video explicándolas y dándoles más detalles. Y también te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entonces con el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo? O sea, vos dijiste ya que había una diferencia como que es más rígido y más como invasivo en la persona de alguna forma, pero ¿puedes darnos capaz que algún más detalles como un ejemplo de cómo se vería eso en una persona, así como nos diste para TOC? Así podemos comparar. Sí, bueno, o sea, al ser un trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad justamente lo que se caracterizan es por cierta rigidez. Es así, o sea, son difíciles de salir del molde que ellos tienen. En general, eso es para todos los trastornos de personalidad, ¿no? Es lo que hace que alguien tenga un trastorno de personalidad. Con respecto al trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, la diferencia más grande es que la persona no es que tenga rituales o compulsiones, sí puede tener ideas obsesivas, pero no rituales o compulsiones. Más bien, que suele estar rígido en su forma de ordenarse. Ahí sí, se podría hasta asociar más con todo lo que es el tema del orden y de limpieza y del orden, de, digamos, de las agendas, de los horarios que se pone. O sea, es una persona que suele ser muy rígida. Con respecto a cómo ordena su vida. A diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser súper desordenada, y aún así tener TOC. O sea, es lo que me parece más, el caso más evidente es el de la persona del acumulador compulsivo, que es un tipo de TOC, pero normalmente hay mucho desorden, mucha mugre, o sea, digo, no, no es una persona muy limpia y ordenada, Claro, y es un tipo de TOC. sí, es un muy buen ejemplo, sí, ahí va, de un caso claro que sí, de las dos cosas que no van juntas, pero la esencia del TOC está ahí. ¿Podés Y, tener trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y además TOC? Sí, obvio, sí, sí, total, también, pero podés tener uno sin el otro. sí, yo conozco gente que tiene diagnosticado eso y, por ejemplo, cosas que me vienen a la mente es que esa rigidez, por ejemplo, a veces es que no tolerás cambios, por más que vos en teoría quieras un cambio, por ejemplo, capaz que no estás contento con tu vida y, no sé, por ejemplo, vida amorosa, quisieras estar con alguien.
Pero eso involucra un cambio. Cuando vos conoces a una persona, traer a la persona a tu vida, hacer modificaciones para que esa persona entre a tu vida, por ejemplo, compartir tu espacio, compartir tu cama, que la persona viene y dice, bueno, quiero poner, no sé, mi neceser de cosas de baño en tu baño. Cosas así que en teoría no es que tenga algo contra la persona, pero es como, es un cambio, es algo diferente. Y es una rigidez tan grande que es como que a veces hace que la persona diga, no, 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 esto no puedo, o se priven de cosas que quieren hacer por esa rigidez. Sí, eso es tal cual, como bien vos decís, o sea, siempre que haya un cambio en la estructura que ellos se plantearon en la mente, le va a costar horrores, les va a costar mucho, muchísimo. En el TOC no hay tanto esa rigidez. La persona con TOC sufre un montón y normalmente no quiere ser así y siempre termina buscando ayuda en algún momento porque es un sufrimiento que, bueno, no se lo deseo a nadie, es realmente muy limitante, realmente es como, bueno, como si estuvieras viviendo tu peor pesadilla todos los días, aunque vos sabés que no la estás viviendo, ¿no? Pero se ve así de real, se siente así de real. Entonces, es importante eso entender con respecto también al TOC-P, que el TOC-P no, o sea, capaz que quiere cambios, capaz que, pero no está muy dispuesto a hacerlo, porque tampoco va a ver que haya algo mal en su personalidad. Eso es importante. Ah, claro, ahí también entra eso. Es como que la persona con su personalidad sos vos, pero tenés toque, o sea, tenés como algunos pensamientos obsesivos, algunas compulsiones, pero es como si fueras vos que tenés eso, pero en el trastorno de la personalidad ya es como que ya es parte de tu personalidad, de la rigidez y todo, es como que vos sos más eso, es como no sos vos separado y bueno, tenés esto como quien tiene otra cosa, sino que es como que ya es más difuso, como la persona, los bordes están más, tipo, la persona es así o como que ya la diferencia no se puede ver tan bien. Y eso me ayudó a como entender cuándo, como esa diferencia de severidad, ¿no? Pues como para uno, digamos, en el día a día, como pensar porque a veces si vos no haces clínica y no ves pacientes es difícil como que todo el mundo escucha alguna compulsión o obsesión y piensa, ay, yo tengo eso. Pero obviamente que los niveles, los rangos son distintos. Como vos decís, hay gente que no se levanta de la cama porque tiene miedo de hacer algo. O sea, no es lo mismo que todo el mundo que dice, ay, sí, yo tengo TOC, yo tengo TOC. Entonces está bueno porque me dio como ese rango también de decir, bueno, en TOC y el trastorno de la personalidad, más allá que no sea severo como eso de no poderse levantar de la cama, igual de ver, claro, qué tanto como penetra en tu personalidad. Exactamente. Como vos bien decís, eso es muy importante, ¿no? En el TOC-P, en el TOC de personalidad, es como decís, es parte de su personalidad justamente, porque donde está la patología es en la personalidad ya. Hay una estructura, la personalidad tiene como una componente que se puede modificar y una que no, ¿está? La patología está en la parte que es muy difícil que se modifique. Entonces, en el TOC común, digamos, en que todos conocemos, eso no es así, porque la persona no tiene ninguna patología, o capaz que sí, pero en muchos casos no es que haya la patología del TOC, no está en la personalidad, está como es como aparte, digamos, es una patología que viene aparte. A mí me gustó mucho una vez una profesora de la universidad que había comentado que como que por un lado tú tenés la personalidad y después tenés como una base y luego tenés patologías que pueden ser, digamos, que no son la personalidad y que son cosas que se pueden modificar, digamos, ¿no? Porque la personalidad es algo de cada uno. Ahora, el trastorno de personalidad sí, ya está más arraigado a la personalidad, por eso es tan difícil de modificar, por eso es tan difícil que la persona tenga conciencia de enfermedad, por eso es tan difícil que la persona se adhiera a la terapia cuando hay un trastorno de personalidad. Sí, te iba a decir que eso claramente sí influye en entonces cuál es la forma de proceder con el tratamiento y todo eso. Y por eso es muy importante que la gente busque ayuda y que vaya, ¿no? A un profesional para saber también específicamente qué se puede hacer y cómo para vos.
en cualquiera de los casos, porque además uno de juzgarlo es muy difícil, tiene que venir de alguien profesional y de afuera, y como vos dijiste que pueden haber otras cosas, otros factores también, depresión, ansiedad, etcétera, todo mezclado, capaz que necesitas tratar esas cosas también con medicación o no. Entonces está bueno, ¿no? Que vayan, no sé si tenés algún consejo, comentario. Bueno, primero que nada, no se autodiagnostiquen, eso es importante, me parece súper importante entender que el TOC tiene síntomas que en común con otras patologías, y entonces puede que capaz que tengas, puede que tengas algún tipo de patología, pero capaz que es, no sé, una fobia, o capaz que es ansiedad social, y no es TOC. Entonces, a veces no es tan fácil hacer la diferencia, ¿viste? Cuando hay un tema, por ejemplo, una persona que tenga TOC en relación a los eventos sociales podría pasar desapercibido por un trastorno de ansiedad social también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y normalmente si hay rituales o no, de cualquier tipo, pero si hay, ¿viste? Ahí ya pasamos como más a un trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, si no existen esos rituales y la persona, bueno, se siente mal y cuesta asistir a estos eventos, ahí ya podríamos estar hablando más como de una ansiedad social. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial, y eso es sumamente importante, porque depende del diagnóstico, va a depender la estrategia que se utilice en la persona, si se toma medicación o no, cuál medicación, cómo vamos a encarar la terapia, o sea, es muy importante eso. Lo otro es, bueno, lo mismo que decía al principio, que todos tenemos ideas obsesivas, entonces, quizá si te pasa muy de vez en cuando, yo no me preocuparía porque, bueno, o sea, lo que tiene justamente la diferencia con un TOC es que el TOC está todos los días, todo el tiempo, por un determinado periodo de tiempo prolongado. Entonces, por lo menos, se dice que por lo menos una hora al día te tiene que ocupar, este, digamos, de las ideas obsesivas que te plantan en la cabeza, que pueden presentarse de diferentes formas, como especie de imágenes, pensamientos, preguntas. Entonces, si esas ideas aparecen, si son de vez en cuando no pasa nada, si están por lo menos una hora de tu día machacándote, bueno, yo ahí lo que haría sería ir a consultar. No sacar conclusiones, sino que ir a consultar. O también puede pasar que tengas ideas obsesivas prolongadas en el medio de un duelo, por ejemplo. Entonces, es importante consultar sobre todo. Otra cosa que me parece importante es si ya tenés un diagnóstico, o si alguien cercano a vos tiene un diagnóstico de TOC, bueno, primero que nada, no luchar en contra de la compulsión, porque es peor, a veces lo hace peor, o sea, estar todo el día tratando de no hacer las compulsiones, los rituales, a veces lo hace peor. Entender que las ideas obsesivas probablemente siempre estén ahí, simplemente hay que manejar, justamente aprender a manejar lo que generan, que es lo que nos lleva después a hacer las compulsiones. Entonces, uno va aprendiendo de a poco a autorregularse y a entender que, bueno, esa idea que está ahí es una idea y no es la realidad, o sea, es algo bueno, que está ahí flotando en mi cabeza. Algunas personas, algunos pacientes con TOC consideran, bueno, que el TOC es como el volumen de fondo, la música de fondo, que dependiendo de la época puede subir, aumentar o disminuir, pero siempre está ahí. ¿Viste? A veces uno le presta más atención y hay veces que no le presta tanta atención. Y eso tiene que ver con el proceso de recuperación también. Van a haber épocas en donde uno quizá tenga el ruido más alto y ahí es cuando uno tiene que aplicar todas estas estrategias que uno va aprendiendo en terapia para regular lo que eso genera, ¿no? Porque ya es un sonido que aturde. Y te iba a preguntar también, ya que habías hablado de este tema de que, bueno, que se puede confundir con otras cosas, por ejemplo, ansiedad social, me parece que estuvo muy bueno ese ejemplo y ese tip por ejemplo, sí, si no están las compulsiones, entonces esto otro, eso está bueno, porque se me había ocurrido lo mismo, por ejemplo, con personas que estén en el espectro autista como que también pueden mostrar cierta tendencia a la rigidez y a no querer los cambios y a tener ciertos pensamientos obsesivos o ciertas conductas que tal vez se ven como rituales o tal vez hasta son rituales. ¿Cómo, por ejemplo, se relacionan estas dos cosas?
Bueno, hay una alta comorbilidad entre autismo y trastorno obsesivo compulsivo, o sea, el espectro autista y el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, hay muchas personas que están dentro del espectro autista que además presentan síntomas de TOC o directamente ya la patología en sí, ¿no? Está diagnosticada, que no significa claramente que todas las personas que tengan TOC además sean parte del espectro autista, ¿no? Eso muy lejos de ser así. Simplemente las personas que están dentro del espectro autista suelen tener ciertas rigideces, es verdad, por la forma en la que, bueno, se relacionan con el mundo. Y muchas veces eso puede llevarlos a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Capaz que hay que entender un poco los comportamientos repetitivos que a veces tienen las personas que están dentro del espectro autista, o incluso también en algunas personas con TDAH también puede pasar, pero es de origen diferente a los comportamientos repetitivos que puede tener una persona con trastorno obsesivo compulsivo, que tienen como otro origen, digamos. Consejo de si sos familiar de una persona o amigo de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, no subestimar lo que les está pasando. O sea, por otro lado, no evitar ni facilitar las conductas compulsivas porque, o sea, si le ayudas a evitarlo puede que después empeore y si le facilitas, pues también. Entonces es un tema de que es un proceso de la persona que va a ir manejando la persona y dejarlo, bueno, simplemente tampoco hacer juicios de valor, ¿no? Porque bueno, es un tema de el avance de cada uno en el proceso de mejora y bueno, si la persona de repente un día había dejado de hacer sus compulsivos y de repente lo hace, no hay que hacer juicios de valor porque es parte de los procesos a veces tener como momentos de recaídas, digamos, ¿no? Por otro lado, eso también, ¿no? Entender que no es que la persona desee, le agrade la idea obsesiva que está teniendo, sino que al contrario va en contra de sus valores. Entonces, no, es por eso que le genera tanta incomodidad. Y bueno, por último, entender que, bueno, que ya tiene un origen neurológico la patología que hace que la persona viva su vida de una manera diferente a una persona que no tiene TOC. Entonces, va a tener ciertos cuidados de por vida, prácticamente, porque el TOC no es algo que desaparece y ya, o sea, sino que es como te digo. Hay gente que capaz que logra mantener por el resto de su vida el TOC en un volumen bajo, la música de fondo en un volumen bajo, pero hay gente que no, que cada tanto le sube, dependiendo de los eventos de la vida, no sé, está pasando un duelo porque falleció un familiar, entonces, bueno, ese volumen sube cosas que suelen suceder, ¿no? O sea, eventos normales de la vida a veces te llevan a que el volumen de la música de fondo suba o baje. Y eso, bueno, es muy personal. Entonces, digo, no hacer juicios de valor, entender que esa persona va a tener ciertos cuidados de por vida. Y sobre todo también con el tema de la medicación, ojo con hacer juicios de valor también, porque hay gente que quizá necesite de forma crónica medicación. Y eso era todo lo que teníamos para hablar hoy. Muchas, muchas gracias, Emilia, por traernos todo este conocimiento. Para los que estén interesados, ella tiene un consultorio en donde atiende pacientes, así que cualquier cosa dejo su información en la descripción del video. La pueden seguir en Instagram, voy también a dejar sus redes acá, que ya pone información de psicología. Y bueno, los invito a cliquear en el siguiente video donde vamos a contestar las preguntas que le dejaron en Instagram. ¡Chao! Chao, muchas gracias Mel por invitarme. Un saludo a todos.